para hablar de este tema, de este análisis de la Fundación Jubileo sobre datos del INE, sus variables, estamos en contacto hasta la ciudad de La Paz con Jaime Pérez, investigador de la Fundación Jubileo. Jaime, buenos días, muchas gracias por atender este contacto con la capital. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Escuchar esos testimonios realmente duele, ¿no? Así es, Jaime, más allá de los datos fríos que muchas veces se reflejan desde el Estado, son estos testimonios los que le ponen cuerpo y grafican un poco lo que ustedes están advirtiendo, que 1,8 millones de personas en Bolivia se van a ver afectadas en este tiempo post-cuarentena, post-COVID. Sí, reitero, esos testimonios nos muestran la cruda realidad que nos ha adelantado el COVID-19. El coronavirus ha adelantado los problemas que íbamos a tener justamente a raíz de que durante 14 años y en época de bonanza el gobierno del MAS no ha implementado políticas que hagan sostenible la reducción de la pobreza. Prácticamente el 15% de la población en el país estaba en extrema pobreza, lo cual quiere decir que no tenían los ingresos suficientes como para poder comprar una canasta mínima de alimentos. Y entonces esta crisis sanitaria y las medidas sanitarias implementadas es, están ahondando más ese problema, y justamente esa población que era vulnerable va a verse más afectada, y evidentemente entonces la población con estas características se va a incrementar. ¿Qué quiero decir? Fundamentalmente que si vemos la estructura del gasto que tienen los hogares, prácticamente el 38% en promedio de los hogares destinan al gasto en la compra de alimentos. Pero si vemos específicamente en qué gastan las familias pobres, vamos a poder advertir que el 48%, casi la mitad de sus ingresos, lo destinan a la compra de alimentos, ya sea alimentos consumidos dentro del hogar o alimentos consumidos fuera del hogar. Por lo tanto, el exponer a estas personas al no tener alimentos no solamente genera inseguridad alimentaria aguda, sino más bien también, lamentablemente, genera este tipo de testimonios donde la gente no tiene ingresos para poder comprar alimentos. Tú lo dices bien, y es que la crisis del coronavirus ha acelerado un poco lo que ya se veía venir. Hay un dato importante que ustedes mencionan en este informe como Fundación Jubileo, y es que el país ha importado alimentos por más de 175 millones de dólares durante el primer trimestre. Y aunque este es un dato que buena parte de la población no lo llega a comprender, tiene un real impacto en mostrar un poco cuál es la debilidad de Bolivia en este aspecto. Evidente, entonces, el otro riesgo no solamente viene por el lado de la demanda. Estas familias pobres, al tener mayor necesidad de compra de alimentos respecto de sus ingresos y respecto de sus gastos, una posible alteración de los precios al consumidor, me refiero a que incrementen los precios de los alimentos, tendrá una mayor implicancia, un mayor riesgo justamente para estas familias, porque entonces los precios, si se incrementan, las familias con menores ingresos no tendrán la posibilidad de comprar, o su poder adquisitivo se reducirá, y entonces se genera un mayor problema. Eso es por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, también este problema del coronavirus nos anuncia problemas económicos. En ese sentido, evidentemente, vemos que tiene que haber un gran apoyo a los pequeños productores, ¿no? Fundamentalmente agrícolas, ¿no? También a los intermediarios, en el sentido de que haya abastecimiento en los mercados. Y qué mejor que fuera abastecimiento de alimentos producidos en el país. Pero lamentablemente hay un gran porcentaje de alimentos que no son producidos en el país y son internados de manera formal y de manera informal. De manera formal me refiero a las importaciones legales, que hasta el primer trimestre de la gestión 2020 ha habido un incremento de 8% respecto a similar periodo del año anterior.
Esto en valores refleja que prácticamente hemos gastado 175 millones de dólares en la compra de alimentos del exterior, a un promedio de 55 millones de dólares cada mes, justamente para que exista abastecimiento en los mercados nacionales. Amigos oyentes, estamos conversando con el investigador y analista de la Fundación Jubileo, Jaime Pérez. ¿Qué va a ocurrir con el sector informal, que es uno de los que más está sufriendo el impacto por esta crisis del coronavirus? Entonces, las implicancias vienen por los dos lados, ¿no? Por una parte, esta situación económica advertida ya por no solamente de manera internacional, sino también por varios analistas económicos, inclusive el gobierno ha manifestado que va a haber se percibe que va a haber una crisis económica, por eso los intentos de que justamente no suceda esto, se van a traducir fundamentalmente en que, y esperemos que no sea así, en un desempleo y una falta de actividad justamente de los sectores informales principalmente y de los cuentapropistas. Estos sectores van a ser los más golpeados post-coronavirus porque evidentemente la estructura del gasto de los hogares va a cambiar de alguna manera y va a haber una implicancia justamente en estas actividades que son de manera informal y que viven de la subsistencia. Por una parte, entonces la informalidad sufrirá consecuencias por ese lado, ¿no? Por otro lado, también creemos que este sector informal va a ser golpeado porque evidentemente son sectores en los cuales hay poca generación de ingresos y en en estos hogares donde el principal aportante a la economía, ya sea el jefe del hogar o la jefa del hogar, están fundamentalmente en actividades que son más golpeadas, como por ejemplo la minería, la agricultura, la construcción, el transporte, ¿no? Los servicios personales, ¿no? El sector terciario de la economía. Entonces, porque justamente en estos hogares es donde más existe gasto para la compra de alimentos. Entonces, por ese lado también van a sufrir consecuencias, ya que podría advertirse una crisis en cuanto a la seguridad alimentaria para justamente este tipo de personas que se dedican a estas actividades. Ahora bien, volviendo al principio, lo que tú decías que esto no es nuevo, un dato interesante que ustedes consignan en este informe de la Fundación Jubileo es que desde marzo los precios de los alimentos han subido progresivamente. Evidentemente, teníamos todavía buenas noticias en el mes de enero y febrero, donde si comparamos con los periodos anteriores, los precios de los alimentos estaban tendiendo a la baja, ¿no? Había una buena oferta de la producción, ya sea nacional o vía importaciones, pero a partir de marzo ya ha empezado a incrementarse los alimentos, eso nos manifiestan las cifras oficiales, ¿no? En marzo ya los alimentos han subido en 0.25%. El día de hoy esperamos conocer justamente el dato sobre del índice de precios al consumidor en cuanto se ha incrementado respecto al mes de marzo, ¿no? Pero evidentemente hemos visto que en abril, y eso es la percepción de toda la ciudadanía, los hogares fundamentalmente han incurrido en gastos solamente para alimentación o para medicamentos, fundamentalmente, ¿no? Y el pago de algunos servicios, dejando de consumir otros bienes y servicios que están dentro de la canasta familiar. Entonces, es evidente que ha habido una especie de pánico y se ha llegado a comprar ¿no? Bastantes alimentos, ¿no? Y otros productos que en algunos casos no eran necesarios, pero sabemos muy bien la psicosis que nos ha causado esta pandemia, entonces el volver a la normalidad va a costar y el volver a la normalidad no sabemos con qué características. Sin embargo, las características que advertimos es que los hogares, evidentemente con menores ingresos, tendrán ya otras posibilidades de realizar sus gastos. Entre los desafíos que ustedes plantean como Fundación Jubileo está apoyar a las empresas formales e informales y también apoyar a los hogares para enfrentar un tanto esta crisis. ¿Consideran que los bonos, las medidas asumidas hasta ahora por el gobierno central son suficientes? ¿Van en este camino o qué es lo que se debe hacer?
Yo creo que aquí hay que hacer una comparación bastante importante. Y hemos visto y hemos notado ahora sí que los bonos sí son fundamentales para apoyar a la gente en momentos de crisis. Y estos no deberían ser permanentes, porque generan insostenibilidad en cuanto a con qué recursos se van a pagar. ¿No es cierto? Estamos viendo que este mes se ha apoyado a bastante, un porcentaje bastante grande de la población con estos recursos. En algunos casos inclusive no ha llegado a todos, ¿no? Y en algunos casos esta universalidad ha favorecido a hogares o a familias que no necesitaban de estos bonos. Esa es una primera distinción que hay que hacer. Por lo tanto, los bonos sí son necesarios en momentos de crisis como este, ¿no? Y el saber de dónde provienen estos recursos por parte del Estado para que ayuden a las familias también es importante, ¿no? Esto debería haber tomado en cuenta, digamos, el anterior gobierno, porque en algún caso entonces los bonos se vuelven insostenibles porque no se tienen recursos como para poder pagar esto. Entonces lo más importante antes de los bonos es generar de alguna manera una seguridad en las familias de un empleo formal. Sabemos muy bien que casi el 78% de la población tiene un empleo informal. Entonces, se debían haber hecho esfuerzos y se deben hacer esfuerzos para formalizar de alguna manera, para que tengan las familias un empleo formal, que les asegure en el futuro una seguridad social, ¿no? Y que no tengan una dependencia del Estado, sino más bien dependan de ellos mismos y del empleo que se genere. Esto es importante mencionarlo porque de alguna manera estamos viendo que entonces, y en la investigación lo recalcamos, que el sector más golpeado con esta crisis va a ser el sector informal. Jaime, algo más que quieras decirle a la audiencia, te escuchamos. Yo me quedo mucho con cómo ha presentado la Fundación Jubileo esta investigación y es que es muy duro escuchar, es muy duro leer que 1,8 millones de personas van a pasar hambre, lo han dicho ustedes, y esto se vincula con lo dicho por la Organización Mundial de la Salud, que ha alertado ya de una hambruna de proporciones bíblicas. Esas han sido las palabras que han utilizado. ¿Algo más que quieras decirle a la audiencia para complementar este informe, para redondear la entrevista? Bueno, creo que es importante de alguna manera entonces hacer notar esta realidad, ¿no? Y que es, al comienzo de la nota lo manifestaba, eh, el coronavirus nos ha acercado al futuro, a los problemas que íbamos a tener, fruto justamente de un manejo discrecional de la economía que no ha hecho que dejemos de ser un país primario exportador, que no generemos políticas de inversión en los sectores productivos, que no generemos empleo de calidad, un empleo formal. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es tener solidaridad entre nosotros. Eso es fundamental, apoyar a los pequeños productores, apoyar consumiendo lo nacional eh, y fundamentalmente esta solidaridad tiene que consistir en un apoyo justamente a estos sectores más vulnerables, ¿no? Y en algún caso el Estado, esperemos que el gobierno y el Estado lo hagan, pero también en algunos casos es sabido que la sociedad civil también interviene y apoya a estos sectores. ¿Cuánto tiempo tendremos los bolivianos que convivir con esta situación? Lamentablemente, los indicadores nos muestran que esto no se va a acabar de la noche a la mañana. Todavía en algunos países han mencionado de que en 5 meses después de que empiece el brote del coronavirus, recién se comenzaría a normalizar la situación. Nosotros hemos visto que en marzo ha empezado este problema, entonces tenemos todavía para largo, todavía inclusive tenemos indicadores que nos muestran un peligro en cuanto a volver a la normalidad, entonces yo creo que todavía seguimos en estado de alerta, tanto desde el aspecto sanitario como también desde el aspecto económico, y reitero, tenemos que ser solidarios, tenemos que caminar juntos para salir de esta crisis y que esperemos que sea más bien esta una oportunidad, ¿no? Ustedes mismos en sus notas han hecho notar esta unión que ha existido ahora en las familias, en los hogares. Los hombres han empezado a entender, los varones han empezado a entender cómo es el manejo del hogar, han comenzado a coordinar con las compañeras, con sus esposas, a compartir de actividades.
eso que también tiene que salir afuera, no olvidarnos de esto y salir afuera juntos como familia para luchar y salir de esta crisis. Creo que eso es importante manifestarlo. Gracias, Jaime. Te dejamos despedirte de la audiencia, de los seguidores de Correo del Sur. A ti, Reika, muchas gracias por la entrevista y un saludo a toda la teleaudiencia y también a los oyentes de FM y esperar que esta situación pase muy pronto y tengamos paciencia y tengamos la fortaleza y resistir, ¿no? Para poder salir adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Hemos conversado, amigos oyentes, con Jaime Pérez, investigador, analista de la Fundación Jubileo, que ha emitido en las últimas horas un informe en el que advierte que 1,8 millones de personas van a pasar hambre y aumentarán los riesgos post-COVID-19.